Yo te digo que esta película está minuciosamente planeada, deben haber tenido 3 asesores vaticanistas, 2 bergoglianos y uno conservador. Bergoglio le tenía miedo, con eso te digo todo. O sea, Bergoglio sabía que no podía echarlo porque estaba así de agarrado por Parolin. Dijo, bueno, llámenlo al Santo Padre que tengo que contarle algo, que básicamente grabó a Bergoglio ordenándole entregar $1 millón a Al Qaeda en África. Cónclave se estrenó el año pasado, es una película que trata sobre justamente la muerte de un papa y el cambio y los votos que tienen que llevar a cabo los cardenales para elegir a un segundo. ¿Qué te pareció en sí la película y cómo la relacionarías con lo que está pasando ahora mismo con la muerte del Papa Francisco y la nueva elección que tienen los cardenales para el próximo papa de la Iglesia Católica? Mira, querido Martín, inmediatamente muchas personas, a partir de la internación de Bergoglio en febrero, salieron a decir que esta película respondía a la programación predictiva, al primado negativo, que son distintos elementos un tanto conspirativos, aunque no del todo descartables, sobre que ciertas películas anuncian eventos sociales o políticos futuros. Yo, tras haber estudiado la vinculación tan estrecha de Netflix y su crecimiento con el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, un documental que en su día llegó a 600.000 espectadores, el que hicimos sobre este tema, no me sorprende que existan producciones de este tipo. Pero en este caso preferiría, con una mirada un poco más escéptica, decir, bueno, esta gente estaba plenamente consciente de que la salud de Bergoglio se venía deteriorando drásticamente, lo cual no era una novedad para nadie, entonces se lanzaron a hacer una película con muy buen timing. Ellos la lanzan en noviembre del año pasado, en febrero se interna Bergoglio, mueren estas Pascuas, como todos sabemos, y lo cierto es que yo estoy seguro que han tenido buenos asesores legales, porque considera que la Iglesia es muy dada al día de hoy a continuar con procedimientos inquisitoriales, aunque matizados. Tienen la denuncia fácil, denunciarte por calumnias, denunciarte por lo que fuere, ¿no? Sin ir más lejos, Bergoglio censuró en nuestro país natal a Peperino Pómoro. ¿Vos estás al tanto de eso? Un personaje de la emblemática serie cómica Cha 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 de Alfredo Casero, que era un sacerdote, era un personaje surrealista, lisérgico, como todos los de Casero. Bergoglio lo censuró cuando era arzobispo de Buenos Aires, promovió una acción de censura contra eso. Entonces, para mí la gente de esta película tenía un buen blindaje legal y eligieron personajes que representan a gente real, claramente real, pero matizados, un poco desviados, bien ficcionalizados. Fíjate que no nombran a Bergoglio, pero sí nombran a Juan Pablo, o hay un diálogo donde dicen hace 40 años no tenemos un papa italiano. De hecho, si vos ves el retrato borroneado o el cuerpo borroneado del papa que falleció, un papa claramente progresista de acuerdo al relato, es Bergoglio. No hay vuelta que darle. Entonces están hablando de este cónclave. Y de hecho me sorprende que se tomaron particulares reservas con ciertas figuras que podrían generarle más problemas en la vida real. Por ejemplo, el cardenal Tedesco, que es el conservador favorito que ellos dibujan, es en realidad Erdó, y ellos pusieron a Tedesco como italiano siendo Erdó húngaro, justamente porque Erdó, asociado a Orbán, está subido, el presidente de Hungría, de ultraderecha, abiertamente antiliberal, está subido al carro de perseguir organizaciones, censurar películas, etcétera, 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 con una polémica ley de organizaciones extranjeras que lanzó su amigo Orbán. Entonces esta gente es muy inteligente, yo me he dado cuenta que hay una planificación previa, han trabajado con muchos vaticanistas, la atmósfera de la película me parece muy realista, llena de las turbiedades, los secretos, los malestares intestinos, pero bueno, lamentablemente hay un sesgo progre patente y te dibujan a los progres como los buenos, básicamente, a los conservadores como los principales villanos, aunque no es tan lineal. Es mayormente progresista la película y bueno, el final ya me parece sumamente forzado, ya llegaremos a eso. Ya vamos a hablar de la gente quiere que hablemos del final, así que lo vamos a dejar para el final del video, van a tener que esperarse todo un análisis mucho más exhaustivo que eso. Bien, a ver, la película está inspirada o basada en una novela del 2016 de Robert Harris, que calculo yo que al tipo capaz lo inspiró el cónclave que eligió a Francisco, porque las fechas coinciden. Ahora, ¿qué tanto está adaptado o no? No lo sé, no leí la novela, creo que vos tampoco, así que vamos a hablar solamente de la película. Y la película, como decís, tiene mucho de la política actual, pero principalmente se estrenó el año pasado en los Estados Unidos con las elecciones presidenciales de Estados Unidos y claramente hay posturas muy definidas. Para que la gente sepa rapidito, tenemos 3 o 4 personajes muy principales. Ralph Fiennes, que es el cardenal decano del Colegio de Cardenales, que es el que va a administrar todo el asunto y es una especie de tibio, un centro. Habitué de las fiestas de Jeffrey Epstein.
Epstein. Y te comento algo más. Como devolución de atenciones, mirá que vamos al detalle fino en este análisis. Yo no sé si estás al tanto que la administración de Trump desclasificó archivos del caso Epstein, había dicho que iban a desclasificar todo y desclasificaron un 6% y el 94% tapados con barras negras. Entre lo que desclasificaron, lo cual es bastante curioso, desclasificaron los contactos de Epstein con Ivanka Trump, la hija de Donald, con la cual está relativamente distanciado, pero la mandaron al frente así, de manera impúdica, y también Ralph Fiennes, este muchacho. Y Trump, que dijo quiero ser papa recientemente, en ese mensaje frívolo, no sé si sabías, le preguntó la NBC, dijo, ¿quién sería su favorito para papa? Dijo, yo quiero ser papa, pero si no puedo ser papa yo, tenemos un hombre muy bueno, y se refería a Raymond Burke. Mira, la única esperanza que tienen hoy los conservadores en el cónclave actual, que te repito, está radiografiado en buena medida, ficcionalizado, pero radiografiado por la película está totalmente centrada en este cónclave, por más que la novela se inspire en el de 2013. La única esperanza que tienen los conservadores es que Trump haya metido plata e inteligencia para torcer votos de muchos moderados y pragmáticos en favor de un candidato conservador, que en este caso podría ser los que realmente tienen chances son Raymond Burke y Sara de África, pero yo creo que ninguno va a salir, te anticipo. Volviendo a la película concretamente, vos ahí tenés varios personajes, como te digo, que reflejan candidatos. Pero bueno, no sé si me querías preguntar algo más antes de que pasemos a eso. Quería hacer un vistazo general para que así la audiencia sabe de qué estamos hablando, y ahí sí nos ponemos a quiero comparar uno por uno y que vos me puedas comparar en realidad quién es quién y qué fuerzas políticas que están en la película también podemos ver y cuáles son los nombres, ¿no? Bien, tenemos entonces a Ralph Fiennes, que es una especie de centro, él no se la juega demasiado, aunque tiene un discurso muy inspirador en la película que también me gustaría que charlemos. Después está Stanley Tucci, que es el cardenal Aldo Bellini, que es el más de izquierda de toda la película y que quiere justamente propuestas por el aborto, las mujeres, la sexualidad, etcétera, etcétera. Tenemos a John Lithgow, que es justamente el cardenal Joseph Tremblay, que es el canadiense, lo titulan como moderado, pero también un poquito más tirándose a la derecha. A ver, la Iglesia Católica, lo más de izquierda es centro, ¿no? En un punto son todos cardenales, no es como que vas a encontrarte a un marxista al puro. Ya me vas a igual a contar muchísimo. Sí. Quiero saber. Y después sí tenemos a todos los otros, principalmente los candidatos de África, que incluso la película los tilda como bastante conservadores y los van eliminando uno por uno, antes de llegar al famoso cardenal mexicano que trabaja en Afganistán, el cardenal Corpore, ¿cómo es? El cardenal Impectore Benítez, nombrado en las últimas del Papa por un procedimiento express, muy polémico. Y ya vamos a ir con ese cardenal. Ahora, considerando todas estas posturas y todos estos personajes que van a hablar de muchos asuntos, tenemos de vuelta, como dijiste, conservadores, moderados y más progresistas. ¿Esto está representado entonces con la vida real? ¿Podés ver paralelismos? Sí, totalmente. Yo te digo que esta película está minuciosamente planeada. Deben haber tenido 3 asesores vaticanistas, 2 bergoglianos y 1 conservador. Te lo digo sin ningún lugar a dudas. Vamos a empezar por... Lo primero me dijiste, ¿no? Hay cardenales marxistas. Hay un montón. De hecho, hay un cardenal alemán que se llama Reinhard Marx, que lo pusieron de presidente del Consejo de Economía del Vaticano y lo quebró. Y lo tuvieron que sacar al año siguiente, que es marxista, que se sacó una foto con una estatua de Karl Marx y que escribió un libro que se llama algo así como Das Kapital, conversando entre el marxismo y la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa lo mandó a hacer un pacto con el gobierno comunista de Vietnam. ¿No hay una contradicción entre ser marxista y ser, católico, religioso? ¿Quiénes dijeron bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los pobres materiales? Y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y echaron a mercaderes pacíficos del templo a latigazos. Y de hecho tienen más. Ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza. La epístola de Santiago, hermano de Jesús. No eran grandes amigos de la libertad y del capitalismo. Y durante 1000 años hubo un comunismo que fue el feudalismo. Pero es un tema que no nos desviemos. Volviendo al punto, hay mucha gente de izquierda. Ciertamente Bergoglio no correspondía a una rama comunista, pero alberga en su ala a los más radicalizados que le trajeron muchos dolores de cabeza. Los acólitos de Marx en Alemania, por ejemplo, que siempre están al borde del cisma y que se pusieron a casar parejas gays. Bergoglio habilitó bendecirlas y el que más lo ha hecho es el presidente de la Conferencia Episcopal italiana, Matteo Zuppi, que está reflejado como Bellini en la película. Pero bueno,
yendo a los personajes, tenés al principal, que es Ralph Fiennes, que es el presidente del colegio cardenalicio, el cardenal Lawrence. Bueno, el cardenal Lawrence se podría decir que es Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Esto es muy interesante, porque esta película se estrenó en noviembre y obviamente, si bien puede intentar posicionarse bien para el futuro, y lo hizo, y ahora está vendiendo mucho más de lo que vendió en su lanzamiento, no puede predecir el futuro. Y todo indicaba que Parolin iba a ser el presidente del colegio cardenalicio, porque era lo normal, porque Giovanni Battista Re, casi 93 años, 94 años, estaba pero para el otro lado, ya con una pata en la tumba. Y lo normal era que si moría el Papa, nombren a Parolin, porque de hecho Giovanni Battista Re ya estaba con el mandato vencido y se demoró su jubilación por el Papa. Sin embargo, lo que nadie se esperó es que el Papa Francisco tuvo un distanciamiento agravado con Parolin en los últimos meses de su vida y decidió extender controvertidamente el mandato de Giovanni Battista Re para que Parolin no pueda ser presidente el decano del colegio, o sea, básicamente director del cónclave, lo que le daría una posición de privilegio. Benedicto lo fue en el cónclave de 2005, por ejemplo, y fue electo él. Tuvo muchas herramientas. De hecho, fíjate, solamente 3 personas están habilitadas a tener contacto con el exterior y uno es el decano del colegio cardenalicio. Y eso se ve en la película. Por más que él finge que no tiene contacto con el exterior, él sí tiene contacto con el exterior, el presidente del colegio cardenalicio. Ese personaje está inspirado en Parolin. Y Parolin tenía todas las fichas de ser él. Igual lo retratan como un tipo que no quiere ser, pero después te das cuenta que empieza a acariciar la idea. Ahora esto es gracioso. Como si Parolin hubiera visto la película, y no me sorprendería, o lo hubiera financiado él, que tampoco me sorprendería, tomando en cuenta que ha sido el secretario de Estado más corrupto de la historia moderna, y se robaron 500 millones de euros del óvulo de San Pedro, que son las donaciones que hacen todos los fieles de todo el mundo, de la monedita o el billetito en la misa del domingo. Bueno, se la chuparon completa Parolin y un tipo que se llama Vecchio, que apareció hace poco. Bueno, no me sorprendería directamente que él haya financiado la película apologética o propagandística de su persona. Vos fijate que parece tan fanatizado con la película y tan compenetrado que ayer le dio una crisis de ansiedad. O sea, Parolin es el animal más ambicioso de todos, está jugando a 4 manos para ser papa. Está envuelto en una polémica porque cuando Bergoglio estuvo internado, de repente Parolin, que era el único que entraba al cuarto, se metió a su habitación del hospital Gemelli con un cardenal jesuita llamado Ghirlanda y salieron con un documento firmado por Bergoglio que modifica las normas del cónclave. Bergoglio estaba inconsciente, o probablemente inconsciente a esas horas. Lo habían intervenido, estaba conectado a un respirador. Mucha polémica generó, esto lo publicó el portal Info Vaticana, no saber quién realmente firmó esos documentos. Entonces Parolin es un tipo obsesionado con el poder, tiene 70 años, fue nuncio en Venezuela y tal, y ahora le dio un patatús, le dio un ataque de ansiedad y le está diciendo a todo el mundo, ay, yo soy muy humilde, yo no quiero ser papa, como si se inspirara en su alter ego de la película, ¿me entendés? Es increíble, ayer salió la noticia, repentinamente enfermo, Parolin sufre una crisis de ansiedad, pobre, es un hombre tan sensible que rechaza el poder. Vamos, Bergoglio le tenía miedo, con eso te digo todo. O sea, Bergoglio sabía que no podía echarlo porque estaba así de agarrado por Parolin, por las pruebas de todos los delitos que cometieron este papado. Volvemos a la película. Entonces ya sabemos que Parolin es el presidente del colegio cardenalicio, que es lo que hubiera ocurrido si Bergoglio no decidía separarlo a último momento. Y de hecho también no lo dejó tener protagonismo en esta última misa de Pascua. De hecho fue el enfermísimo, que era otro animal del poder, y se terminó dando un stroke, un ACV después de ir. Antes de pasar a los siguientes personajes, quedémonos con Lawrence un último momento para hablar de este discurso que él dice que es: el peor pecado de la iglesia es la certeza, el gran enemigo de la unidad y de la tolerancia es la certeza, dice. Nuestra fe es algo vivo porque va de la mano de la duda. Si solo hay certezas y no duda, no habría espacio para el misterio, ni espacio para la fe. Pide un papa que dude, que peque y pida perdón. Esto lo dice Lawrence. ¿Esto podría ser algo parecido a lo que está diciendo de Parolin? Mira, como vos bien observaste, lo importante del personaje es que es centrista, y Parolin es centrista. Parolin era un conservador moderado que traicionó a Benedicto para subirse al barco de Bergoglio, cuando le hicieron un golpe de estado en toda regla a Benedicto, que fue la primavera católica. Entonces el tipo tiene
amigos y enemigos en el bando conservador y tiene amigos y enemigos en el bando progresista, porque muchos progresistas lo miran con total escepticismo. Dicen, este dice A y mañana se ve porque ya lo ha hecho. Entonces, definitivamente, te lo digo, te lo firmo, Lawrence es Parolin. Después tenemos al cardenal Bellini, que es el que Lawrence en los papeles apoya para su humildad, entre comillas. Bellini, que es otro animal despiadado, que es el más progre de todos, italiano, ese es Matteo Zuppi, que es un candidato fuerte hoy, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que tiene cara de buenito y se hace el buenito y todo lo demás, pero es un tipo de cuidado, ¿no? Y es este tipo que estuvo tan cerca ya de abrazarse con los lobbies LGBT, es uno de los que junto con la monja Genevieve le llevaba a las chicas trans a Francisco para que desayunen, que hagan todo el proselitismo woke. Bueno, Matteo Zuppi es súper progre, es italiano, es súper progre, arzobispo de Bolonia. Y es Bellini en la película. Si te parece bien, voy a hacer la descripción de lo que él cree según un diálogo de la película. Si lo comparamos con este otro. Dice, hablando de sí mismo, este candidato, dice, él tiene un enfoque de sentido común en ciertos temas como los gays y el divorcio, nunca volver a la liturgia en latín, nunca volver a familias de 10 hijos porque mamá y papá no tenían otra, una época horrible y represiva, dice. Me alegro de que haya pasado, tolerar otras religiones y otros puntos de vista, incluso dentro de la iglesia, y que las mujeres deberían cumplir un papel más importante en la curia. Esto es lo que dice él en la película. ¿Cómo lo llevas entonces al personaje real? Es totalmente el discurso de... Por eso te digo, es Zuppi. Parolin es un tipo que nunca te va a decir algo tan radical. Te va a decir algo como que la iglesia cambió, que bueno que cambió, que se adapta a los tiempos, porque era más moderado que Bergoglio incluso en el discurso. Era diplomático. El secretario de Estado del Vaticano es el jefe de la diplomacia de la institución que tiene más embajadas en todo el planeta, más de las que tiene Estados Unidos. Bueno, y lo digo en serio. Dicho esto, después tenés a el cardenal Tremblay, el canadiense simpaticón, que como vos viste es un centro derechista, un moderado conservador. En el cardenal Tremblay aparece la figura de que el Papa lo sancionó y no debería participar. ¿Te acordás? Sí. Uno de los primeros entuertos de la película. Bueno, nosotros tenemos ahí un correlato respecto a sancionar y no dejar participar que la gente de la película no podría haber adivinado. Así que esto es más bien una casualidad, que es el de Becciu. Sacamos un documental hace poco en mi canal, tiene casi 200.000 espectadores, hace unos días. El caso de Becciu, Escándalos Funerarios, es el título de nuestro documental, es una cosa alucinante. Y de hecho vino a perjudicarle la vida a Parolin, porque Becciu era el subsecretario de Estado del Vaticano, el número 2. La operación esta de robo de cientos de millones de euros que se destinaron para comprar un palacio en Londres que le entregaron a lobbies cristianos LGBT, en realidad se lo alquilan. Mandaron el excedente a una cuenta del Credit Suisse y el resto lo usaron para comprar una refinería de petróleo en Angola, lo cual es bastante particular para el Papa que anunció oficialmente la Agenda 2030 en la ONU. Fue Bergoglio quien la anunció al mundo en el edificio Rockefeller de Nueva York en 2015, en un viaje pagado enteramente por George Soros, que lo pueden buscar en internet. O sea, no está al acceso de todos, que lo financió el Open Society. Bueno, el Papa ecologista tenía una refinería de petróleo en Angola, ¿no? Allá donde estuvo matando gente el Che Guevara en su día. A ver, esa operación ultracorrupta debería haber tumbado a Bergoglio ese escándalo de corrupción, pero bueno, la cabeza de turco fue Becciu, que era un tipo fácil de señalar, tenía una amante, Cecilia Marogna, bueno, era adicto al lujo, pero Becciu tenía una carta guardada. Cuando Becciu se vio en una mazmorra, esto es la vida real, en un calabozo con piso de heno, sin su teléfono en el Vaticano, dijo, bueno, llámenlo al Santo Padre que tengo que contarle algo, que básicamente grabó a Bergoglio ordenándole entregar $1 millón a Al Qaeda en África. Esto no salió a la luz, digamos. Sí, claro, sí que salió a la luz. Literalmente lo condenaron a 5 años de cárcel, pero cuando jugó la carta de tengo al Papa grabado ordenándome financiar al terrorismo, o sea, la grabación no salió a la luz, pero que Becciu lo declaró en la prensa italiana. Listo. Lo declaró. Luego de eso, Bergoglio, la nota es insólita, lo convoca, lo exime de prisión y le pide perdón. Busquen, el Papa Francisco pide perdón a Becciu. O sea, Becciu está condenado, pero lo eximieron de cumplir la pena en prisión. No lo revocó como cardenal y le pidió perdón por haberle ofendido, literal, el Papa Francisco a Becciu. Y ahora Becciu reapareció como es cardenal y dijo, yo quiero participar. Y por eso yo te diría que le dio un bobazo a Parolin, porque es el recordatorio más grande de su propia corrupción. Pero Parolin, que es un tipo que es maquiavélico total, tiene todo preparado, sacó a relucir 2 cartas que andás a ver si la firmó o no el Papa, póstumas, sin valor oficial, pero se las presentó Becciu y le dijo, acá no, Bergoglio antes de morir dijo que te echaba. Andás a ver cómo terminó eso, que Becciu aceptó no participar.
Pero ¿Los cardenales no pueden echar a otro cardenal? O sea, solamente el Papa, que ya ahora no está más, es el único que puede quitar a un cardenal del cónclave, o los demás pueden votar para que alguien no esté. ¿Cómo fue esa movida? y es un proceso. Mira, Becciu se la jugó y apareció último momento cuando nadie lo esperaba, porque es una jugada burocrática difícil. Si no hay un papa, si la iglesia está céfala, que es una institución ultrajerárquica, una monarquía absoluta, está jodido. Entonces el tipo, si se ponía en sus 13, podía participar. Pero andás a ver qué le dijo realmente Parolin, más allá de esas 2 mágicas cartas que salieron de la nada, porque son gente muy pesada, sinceramente son gente muy pesada. Bueno, entonces Tremblay terminó reflejado en la realidad con este escándalo, pero el verdadero, porque Tremblay quería, en la película, perdón por el spoiler, básicamente compraba votos. Bueno, Tremblay en realidad representa a un cardenal norteamericano clásico, que podría ser, por ejemplo, el candidato de Trump, Raymond Burke. El cardenal Burke. También podría ser Cupich, que es el progresista amigo de Biden, también candidato a papa hoy. Pues básicamente lo que representa es que en la iglesia norteamericana todo se mueve por plata. Y es verdad, porque la iglesia norteamericana, tanto la estadounidense como la canadiense, es muy rica y no tiene financiación estatal, pero los fieles le aportan generosamente y tienen mucha plata. Entonces manejan muchísimo dinero. Sin embargo, algo que hay que destacar es que hubo muchos más cardenales norteamericanos en la era de Juan Pablo II y Benedicto que en la de Bergoglio. Bergoglio recortó fuerte ese número y dejó fundamentalmente progres, salvo Burke. Después tenemos otro candidato que es el que más reflejado está en la realidad, es el cardenal Adeyemi, que es un africano carismático, conservador. Cardenal Adeyemi, que ya entra triunfal y tal. Ese es Robert Sarah. Cada punto del personaje es Robert Sarah, que es el actual candidato africano que tendría más chances, pero yo estoy profundamente convencido que no tiene forma de llegar a ser elegido, porque es demasiado rígido doctrinalmente, entonces no va a poder conseguir de ninguna forma el voto centrista, cosa que sí podría recibir Parolin, o sí podría recibir, por ejemplo, no sé, por decirte, el francés Abelín, que es otro centrista. Bueno, él no. Sarah es demasiado derecha para el estándar de la iglesia. Y por otra parte, Sarah en la película enfrenta un escándalo que le aparece una monja, tiene un altercado enfrente de todos los demás cardenales, y eso termina decantando en que, te iba a decir Parolin, el cardenal Lawrence se lo lleva al cuarto, empieza a interrogar, hace averiguaciones, resulta que tenía un hijo ilegítimo con esa monja. Bueno, de Sarah hay un rumor muy insistente, que no lo está levantando mucho la prensa internacional, pero en los medios franceses está, de que él tiene hijos ilegítimos, lo cual es sumamente común, no solamente en el clero africano, en todo el clero. Pero más allá de eso, que son habladurías, no hay pruebas, no hay evidencias de eso. Hay más indicios de que Bergoglio tuvo un hijo ilegítimo. Saqué el viernes un video muy viral en mi canal, pero son indicios. Insisto, una cosa son evidencias, otra cosa son declaraciones, indicios sugestivos, etc. Definitivamente es Sarah. Definitivamente el personaje de Adeyemi es Sarah calcado, sin ninguna matización. Y después está Tedesco, que es el conservador italiano que más chance tiene de ganar, con una retórica fuertemente antiislámica. Y Tedesco es, desde mi punto de vista, Erdogan. Pero se cuidaron de que no sea húngaro o de Europa del Este o tal, para evitar una eventual demanda o un choque con el tipo, que es influyente en Europa del Este. Bueno, en fin. Erdogan no tiene tantas chances para mí, porque está demasiado asociado políticamente con Orbán, que no es un actor, no es que es como Burke, que está recontra asociado con Trump, o Cupich, que lo estaba con Biden, que son pesos pesados internacionales por ser políticos norteamericanos. Está muy metido con un caudillo de la Europa pobre, está vinculado con Putin, es un tipo que de hecho, por más que era conservador, aceitó el diálogo entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill, que es como si fuera el Papa de la Iglesia Ortodoxa rusa, que fue agente de la KGB, es putañero, coleccionista de relojes de lujo y de autos deportivos, un tipo particular, corrupto hasta el tuétano. No tiene mucha chance desde mi punto de vista Erdogan en la vida real. Y el último, el más importante si se quiere, que es el cardenal Benítez, puede representar dos cosas. Puede representar a Tagle, y podemos decir que sí, Tagle el filipino, o sea, alguien de extramuros, de la periferia, sencillito, que parece un buenazo, que le habla a las hermanas monjas, que tiene una línea feminista, después ya veremos por qué también. Podría ser, de hecho ahora salió un video de Tagle, el filipino comunista, perverso, horroroso, pero obviamente hipócrita, cantando Imagine de Lennon. Tiene un programa de televisión en Filipinas, en la cadena televisiva de los jesuitas, y a veces, bueno, en fin, lleva invitados particulares. Es un sujeto pintoresco. Pero también podría ser la figura del tapado. Dicen que en los cónclaves todo el que entra papa sale cardenal,
y solo uno que entró como cardenal va a salir papa, referido a que suele haber sorpresas. Por ejemplo, Juan Pablo II fue una total sorpresa, no era uno de los favoritos, Juan Pablo I lo fue, Pablo VI en cierta forma lo fue, o sea, esa regla aplicaba. Pero a partir del cónclave de 2005 no hubo sorpresas. O sea, en el cónclave de 2005 Benedicto salió primero, Bergoglio segundo, y era lo esperado. Por más que Scola picaba en punta también, era lo esperado. Y en el 2013, Scola en el 2013 picaba también, pero Bergoglio terminó primero y se podía ver también. O sea, ya era algo que se respiraba, esa posibilidad. Entonces, yo ahora con la prensa, con la cantidad de información que circula, pese a todos los esfuerzos oscurantistas de la Iglesia, yo creo que entre los principales candidatos posiblemente esté el Papa. Yo creo que esto se dirime entre Parolin y Tagle, pero no descarto que pueda haber una sorpresa. Definitivamente no descarto que pueda haber una sorpresa y que salga un Benítez, ¿no? Uno que nadie se esperaba. Hablamos de varios, en estos últimos varios candidatos. Yo quería preguntarte, de Adeyemi y los africanos, ¿es verdad, o vos consideras que es verdad, esto que postula la película de que todos los candidatos africanos son más conservadores en términos generales? O sea, que la Iglesia Católica en África tiende hacia esa postura. ¿Eso se replica en la vida real? Completamente. Además, muchos de esos países han tenido persecución contra los católicos, ya sea de los regímenes marxistas, ya sea de dictaduras tribales espiritistas o animistas. El propio Sarabia viene de una familia espiritista animista, de los musulmanes más recientemente, en algunos países también. Entonces esa posición los ha hecho más sólidos. Es un continente muy conservador, es un continente muy escéptico ante anticonceptivos y demás cuestiones, lo que lleva también a situaciones que, bueno, uno habría que poner el ojo de por qué, pero sabemos que tienen muchas enfermedades sexuales, una prevalencia inmensa. Todos los lugares donde los fieles son mayoritariamente pobres son más conservadores en lo social. Eso es algo que lo ha dicho el propio Grabois, el esbirro patotero matonesco de Francisco en la Argentina, de que en su base social son todas antiaborto y no les gusta el matrimonio gay, por más que después en su partido ponga candidatas ultrafeministas como Ofelia Fernández. El propio Grabois sabe que su gente, los pobres que ara como ganado, son conservadores. Entonces sí, la iglesia africana es re conservadora. Y la iglesia latinoamericana, justamente divorciándose de su base, volviéndose cada vez más progresista con Bergoglio, es la que más fieles perdió. Y esto es curioso porque la iglesia católica a nivel mundial con Bergoglio perdió muchísimos fieles, también los perdió con Benedicto y no perdió con Juan Pablo. Juan Pablo de hecho fue el papa más popular, Juan Pablo II del último siglo, pero la iglesia perdió muchos fieles en favor del evangelismo, porque hay gente que no se ve representada con el progresismo de Bergoglio y que se va con una derecha religiosa más dura, que son los evangélicos hoy por hoy en América Latina, con un montón de cosas súper criticables también. Pero bueno, en cambio en África la iglesia se fortaleció, la iglesia ganó fieles. Entonces esta es otra esperanza que tienen los conservadores, por más que, como te digo, no tienen muchas chances. Bergoglio nombró al 80% de los cardenales electores. Los conservadores dicen, bueno, aunque Bergoglio haya nombrado a tanta gente, incluyendo a algunos de nosotros, que fingimos que éramos bergoglianos, pero en el fondo somos conservadores, ahora está muerto, no puede reclamar cuentas, entonces al final el voto es secreto y, ¿me entendés? O sea, al final pueden votar a quien quieran, y si miran los números van a ver que en los cardenales progres de Europa y de Latinoamérica pierden fieles y los cardenales conservadores de África los ganan. Entonces sería inteligente para la iglesia elegir un Sará, que de hecho no sería tan blanco de ataques como lo fue Benedicto, porque no es un tipo de la juventud hitleriana, sino un muchacho de África. O sea, le harían la cosa más difícil a los woke. Pero como te digo yo, para mí no deja de ser un poco de fantasía, salvo que Trump, cosa que no parecería que sea una prioridad para él, estuviera queriendo hacer una primavera católica inversa, no sé, un otoño católico conservador, y haya jugado fichas ahí en su visita al Vaticano o antes o junto con Vance, que no estamos viendo, porque también podría ser una posibilidad que se involucre bastante. Vos pensás que todo esto es una guerra de chantajes y carpetazos entre todos los protagonistas. Siempre son así los cónclaves. Antes de pasar a Benítez y al gran giro y ya hablar de esa parte, mencionaste al tapado. ¿El tapado podría ser Pizzaballa, algo así, el de Jerusalén? Sabés que sí, tenés muy inteligente tu comentario. No me había puesto a pensarlo. Pizzaballa está ahí, es un asqueroso, ambiguo, despreciable, que el gobierno de Israel lo sacó a patadas en Pascua. Yo hice un programa horas antes de que muera Bergoglio. Yo ya tenía preparado el documental de Bergoglio para relanzarlo, pues sabía que se estaba por morir. Pero horas antes de que se muera, yo hice un directo sobre el tema de cómo los sionistas sacaron a trompadas a los cristianos de la iglesia del Santo Sepulcro, incluyendo a Pizzaballa. Y Pizzaballa es un tipo raro.
Cuando fue la supuesta incursión de Hamas, y digo supuesta porque todo el mundo ya a estas alturas sabe que fue una operación de inteligencia israelí, los propios israelíes mataron a través de la directiva Hannibal a su gente ese 7 de octubre del 23, Pizzaballa se ofreció como rehén a Hamas para que suelten niños israelíes, Hamas financiada por Israel, por cierto. Él se ofreció como rehén. Y después se puso un pañuelo palestino a la noche en una manifestación. O sea, el tipo es un peroncho perfecto también. O sea, el tipo está con Dios y con el diablo. Hace poco dijo que le reconocía plenamente al Estado de Israel y después fue y le dijo a los palestinos que él reconocía plenamente a Palestina. O sea, es un tipo súper advenedizo. Tiene toda esa retórica de yo viví la guerra, qué terrible es la guerra, qué espantosa es la guerra y tal, que efectivamente tiene Benítez, que es el imaginario arzobispo de Kabul, Afganistán, en la película. Y podría ser porque además es un tipo que es un bergogliano, pero no radicalizado, es un conservador moderado, es un perfil diplomático mucho menos intoxicado por la corrupción que Parolin, básicamente porque no tuvo la oportunidad de robar así. Entonces de repente podría ser Pizzaballa, que están empezando a hablar un poquito más de él. Es un tipo joven además, igual que Benítez en la película, para lo que es un cardenal. Benítez tiene 40 y pico en la película y este tiene creo que 60 en la vida real. ¿Qué es ser el patriarca de Jerusalén? Porque yo no lo termino de entender, capaz que la audiencia tampoco, porque eso es lo que es Pizzaballa, ¿no? El jefe de la arquidiócesis de Ciudad Santa. Eso es otro título extra. Ok. Es como el obispo de Roma, ¿quién es? El Papa. Claro. Claudia Peiró sacó un artículo sobre la película Cónclave y ella puso mucho énfasis en que los progres y los woke usaron esta película, como dijiste vos, para meter sus ideas en lo que ellos creen que debería ser el cónclave y la decisión de la Iglesia Católica. Como que ella dice que están queriendo meter cuál es la agenda de la Iglesia Católica y ella hizo mucho énfasis en que los woke y los progres están muy obsesionados con el tema de la sexualidad, del aborto, los movimientos trans y demás, y eso es lo que ellos quieren que sea la agenda de la Iglesia Católica. Y lo vemos representado en Benítez, porque Benítez, el gran giro, es que es una especie de hermafrodita, o sea, tiene útero y óvulos femeninos y tiene... Una papisa, sí. Un papa mujer, ¿no? Quiero tu opinión de esto. ¿Qué te pareció? Obviamente ese giro woke es una cosa delirante. Yo creo que para captar la atención, porque no es suficiente hacer una película de un cónclave donde los progres sean buenos para captar la atención del público progre, porque el público progre le chupa 3 huevos mayoritariamente lo que pasa en la iglesia, salvo a los bergoglianos, ¿no? Que ahora vemos cada vez más comunistoides que están por decir Dios, patria y familia, ¿viste? Tan fanatizados con Bergoglio, el colaborador de la dictadura de Videla. Pero bueno. Y acá en Argentina ahora son todos papistas. Sí, una cosa espantosa y patética, sinceramente. Una de las figuras más oscuras que engendró nuestro país. La más oscura, definitivamente la peor. El punto es el siguiente. El giro es un delirio, obviamente, para mí, woke al final. Pero claro que es una batalla importante para el progresismo, porque vos pensás que habían conquistado a la iglesia. Era el espacio más improbable para el progresismo. Porque una cosa es ser marxista, pero por ejemplo el Che Guevara era una basura homófoba que fusilaba homosexuales. ¿Entendés? Entonces la iglesia tiene una pata marxista fuertísima hace muchísimo tiempo. La teología de la liberación, una corriente financiada por la Unión Soviética. Jesuitas como Pedro Arrupe, que fue el jefe de Bergoglio, el general jesuita en los 60s y 70s, creó la ETA y gestionó de hecho la presión del Vaticano a Franco para que no fusilen a los primeros terroristas de la ETA que habían volado el auto de su vicepresidente Carrero Blanco. Entonces, marxistas hubo siempre, pero progresistas, eso ya es demasiado, porque estás tocando el conservadurismo social clásico de la iglesia, que incluso la ha compartido por la izquierda clerical. Pero bueno, eso con Bergoglio cambió, entonces hubo una gran apertura a toda esa cuestión identitaria, algo que generó mucho rechazo en la feligresía, algo que generó muchísima purga y división interna, algo que generó un ala mucho más extremista que Bergoglio, que es la de estos alemanes cismáticos que están al borde de darle un ACB a Müller, que es uno de los cardenales alemanes conservadores que quedan. Entonces, para el progresismo, perder la iglesia es una pérdida tremenda. Bergoglio muerto ya es el líder espiritual de la progresía mundial que cayó. De hecho, les venía súper bien poder bajar y hacer más digerible el discurso progre a los católicos de América Latina. En su día los soviéticos apostaron a la teología de liberación porque la única forma de que los latinoamericanos acepten el marxismo era si venía con la cruz, ¿entendés? Sí. A diferencia de su dogmático ateísmo en Rusia y en Europa del Este. Entonces, los progres hoy, si se pierde el proyecto bergoglianista, si naufraga, se quedan demasiado huérfanos, ¿entendés? O sea, va cayendo su influencia de teníamos el gobierno de Estados Unidos, ya no lo tenemos. Teníamos el gobierno en muchos
mucho menor escala tenían el gobierno de Argentina, ya no lo tienen. Les queda Sánchez, o sea, pero Bergoglio era una figura mucho más importante, de mucho más proyección internacional, que al fin y al cabo podría decir que tiene 1.200 millones de súbditos, pero no es cierto. Y estamos incluidos nosotros, que fuimos bautizados y fuimos a colegio católico y salimos felizmente ateos, como el buen trabajo de un colegio católico. Pero bueno, en fin, ponerle que influya fuertemente en 300 millones, 400 millones de personas, es más de lo que tiene de votantes Donald Trump, que lo votaron 70 millones de tipos. O sea, Bergoglio era el gran líder progre que quedaba en pie, entonces todos los lobbies progres, Soros y compañía, yo creo que están operando a full para que salga un Parolin, para que salga un Suppi, para que salga un Tagle, pero para que no salga un Björk o no salga un Sará. Que son todos los que irían en contra de todo este también. Yo le llamo una liberación sexual, no es una liberación sexual, pero una revolución sexual que están proponiendo ahora, que va en contra, tengo entendido, de todo lo que cree el catolicismo desde siempre. O sea, el aborto va en contra de la creación de nuevos fieles, y todas las cuestiones progres de lo woke, de los trans y demás también, por supuesto. O sea, no ayudan a que se pueda desarrollar más, ¿no?, la cantidad de simpatizantes que hay por la Iglesia Católica a nivel mundial y proyecciones futuras de generaciones. Por eso creció la Iglesia en África, ¿no? Por eso creció la Iglesia en África. Igual la parte más insólita es el Pacto Vaticano-China, del que fue artífice Parolin, la figura más influyente entregando católicos para que sean masacrados fue Tagle, que tiene madre china y tiene un excelente vínculo con Xi Jinping, y le llaman el Papa Rojo, porque dirige la congregación el dicasterio de evangelización. El Papa Rojo, Tagle, rojo en todos los sentidos, rojo comunista, etc. Y Parolin, que fue el autor del pacto, todo esto durante el papado de Bergoglio, también son candidatos pro-chinos. Y es muy loco porque China... Hay 3-4 países donde no hay iglesia católica en el mundo. Uno es China. Claro. Pero Bergoglio transó para pactar en la iglesia patriótica china, que es como la iglesia de los jacobinos o la iglesia que quisieron hacer los mexicanos de la revolución, una iglesia estatal. De hecho, en México eso llevó a la guerra. El Vaticano, los estados pontificios le declararon la guerra al gobierno de México, las guerras cristeras, y las ganaron los católicos. Y eso fue en el siglo XX, ¿no? Un episodio poco conocido por la mayoría de la humanidad. Pero bueno, el China mete a los católicos que la propia iglesia está entregando para poder instalarse ahí con la nueva potencia dominante a través de Bergoglio, de Parolin, de Tagle. Ellos mismos entregan a sus fieles, los meten en campos de concentración donde también están los musulmanes uigures, y a los adolescentes varones les quitan los órganos cuando todavía están vivos para evitar el rigor mortis, después desechan los cuerpos y los meten en el circuito de tráfico de órganos más importante del mundo, que es el que tiene China, que provee de órganos además a todos los países satélites de Asia Central, y el jefe de esa mafia, que tiene una orden de captura internacional por delitos de lesa humanidad, llamado Wen Jiefu, viceministro de salud de Xi Jinping. ¿Sabes a qué país fue, pese a tener una orden de captura internacional? El único país que lo recibió, donde dictó una conferencia, el Vaticano. Sí, entonces ahí también tenés la rama china, y la victoria de Tagle sería directamente la toma del poder de Xi Jinping en una institución que idiosincráticamente no tiene nada que ver con China. Y que ya tomaron al Dalai Lama también, ¿no? O sea, ya conquistaron el budismo, en parte porque consiguieron agarrar al que va a elegir al próximo Dalai Lama, así que... No, esto ya tiene proyecto desde hace bastantes décadas. Que el Dalai Lama salió incluso a decir que él no iba a reencarnar. Tengo un documental al respecto del Dalai Lama, muchacho particular también, ahí sus vínculos con Hitler, con la CIA, después lo que parecería ser una traición a los fieles. Bueno, no lo vamos a hacer más largo, así que me parece que fue uno muy interesante y de vuelta, mi querido amigo. Me encantó. Invitados a suscribirse a 1090 Ideas, el canal de Martín, que con mucho esmero ya está acercándose a los 30.000 suscriptores. Ayudémoslo a llegar. Y pasen por favor a ver Los Liberales. Voy a poner igual miniatura de todos los documentales que estuvo mencionando Nico, así también pueden ir y chequearlos porque deben ser hiper interesantes. Yo mismo quiero ir ahora a mirar varios de esos, especialmente ese del hijo de Francisco. Tengo ganas de chusmearlo. Bueno, Nico, muchísimas gracias por estar conmigo y por charlar la película y darnos un contexto mucho más real y de lo que está pasando en el Vaticano hoy por hoy. Te mando un abrazo, Martín. Nos estamos viendo. Chao, chao.